Noticias de nuestro mundo. El pasado 28 de abril, miles de personas asistieron al funeral de Menachem Mendel, quien falleció a los 96 años. Rabino, sobreviviente de Auschwitz, considerado un testigo infatigable del Holocausto. El día martes 30 de abril, Israel detuvo sus actividades laborales para conmemorar a los millones de judíos asesinados durante el Holocausto. También se conmemoró en Auschwitz la llamada Marcha de los Vivos, una procesión anual para homenajear a las víctimas de aquel campo de concentración. En otras noticias, durante la madrugada del día jueves 2 de mayo, a los 73 años falleció el amado hermano Julio Chávez, anciano del Mensaje, creyente que se congregó por años en el tabernáculo de Freire, región de la Araucanía chilena, bajo el pastor Hugo Vega. Este fin de semana en La Paz, Bolivia, se está celebrando un compañerismo ministerial que ha reunido 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, Perú, Trinidad y Tobago. La delegación del Tabernáculo de Adoración fue encabezada por el pastor Pedro Peralta Duarte. Junto a esta fue también nuestro hermano Pedro Fabián Palma, quien se quedará algunos días más en aquel país para continuar con otras reuniones de carácter evangelístico. Y recordando también que el día 1 de mayo se celebró el Día del Trabajador, conmemoración de carácter internacional en honor a los muertos de los trabajadores sindicalistas, conocidos también como los mártires de Chicago. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro programa del día sábado, llamado Noticias de nuestro mundo. Esta es nuestra primera edición y en el panel nos acompaña, saludando también aquí su servidor Pedro Palma, y nos acompaña nuestro hermano y amigo Daniel Vargas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy bien, gracias a Dios y usted bendiga. Amén. Bueno, agradecido a Dios por todo y por este espacio, esta nueva edición de Noticias de nuestro mundo. Y también nos acompaña nuestro muy querido amigo y hermano, literato Roberto Martínez. Buenas noches, preciosos hermanos. El objetivo de este programa es mantenerlos informados, porque es lo que debe ocurrir con todo ciudadano y sobre todo con los creyentes, ya que las escrituras cabalgan de acuerdo a los acontecimientos que se van cumpliendo en el día a día. Amén. Y bueno, para comenzar, Roberto, ¿qué me puedes comentar acerca del Día del Trabajador? A ver, todo esto ocurre un 1 de mayo de 1886, donde se habían generado unas revueltas sociales o movimientos sociales, donde un grupo de trabajadores, sindicalistas y anarquistas desarrollaron estos movimientos reclamando sus derechos laborales, ya que hasta entonces trabajaban 16 horas y ellos querían trabajar 8 horas, que era lo razonable para cualquier ser humano. Por lo cual las autoridades y los empresarios consideraron algo no apropiado, algo considerado revolucionario, y fueron acusados un grupo de estos trabajadores sindicalistas y fueron ejecutados en Chicago. Y esta fecha se desarrolla y se conmemora este triste acontecimiento. Oh, por supuesto. Ya, lamentable acontecimiento, porque los trabajadores tienen derecho como todo ser humano. Por supuesto. Disculpe, ¿puede repetir la fecha en que ocurrió esta tragedia? 1 de mayo de 1886. ¿En qué lugar? En Chicago. Estados Unidos. Estados Unidos de América. América. Por supuesto. Bueno, y para continuar, entre las noticias que no leímos acerca de los aconteceres de esta semana, fue la de Venezuela. Y para eso está aquí nuestro queridísimo hermano y amigo Daniel, que nos va a comentar un poco acerca de esto, de lo que ocurrió en Venezuela. Y bueno, en materia de noticias en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó anunció este sábado la nueva fase de la Operación Libertad, el cual tendrá 2 movilizaciones para la próxima semana en Caracas y la creación de grupos denominados Comandos de Ayuda y Libertad. También anunció que está contemplada reuniones el próximo lunes con empleados públicos en el Parlamento de la Asamblea Nacional. También tenemos información en la cual reveló la realización de una gran concentración y encuentro mundial de líderes para hablar de la situación de Venezuela
bueno, con diferentes líderes políticos de los 54 países que apoyan a este líder opositor. A Juan Guaidó, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría ahondar un poco en este tema haciéndote una pregunta a ti, Roberto. Va de la siguiente manera. Escúchala con atención. Dice, ¿la izquierda latinoamericana tiene un doble discurso con respecto a la crisis venezolana? Mira, la pregunta, bueno, en realidad me gustaría saber cuál es el contexto en que me la haces para poder responderte. Mira, yo la hago con respecto a las declaraciones de Mujica cuando fue la situación de la banqueta, ¿cómo se llama? Tanqueta, de la tanqueta que arrolló a estas personas. Ese es el contexto. A ver, hablemos de los últimos, para generar un contexto, los últimos 50 años. La izquierda, lamentablemente, ha caído en este juego facilista, del payaseo, de discursivo, populista. ¿Ya? Hace tiempo perdió esa seriedad y ha caído en ese doble estándar. Claro. ¿Ya? Que no le da la seguridad, sino que a través del discurso promete cosas, promete muchas cosas sociales y a la hora de cumplirlas no se llevan a cabo. Lamentablemente eso ocurre tanto con la izquierda como con la derecha, porque estos señores están hechos para mentir. Lamentablemente, si tú me preguntas mi punto de vista, eso es la realidad. O sea, en este momento no hay personaje político en el cual confiar, porque desgraciadamente se corrompieron. Porque no olvidemos, ¿cierto?, que fue establecido que el poder corrompe y a través de la historia lo hemos podido constatar día a día y ser una evidencia constante. Claro, y bueno, para los que no sepan cuáles fueron las palabras de Pepe Mujica, al referirse a este accidente, o sea, a esta maniobra atroz de la tanqueta allá en Venezuela, él dijo lo siguiente, dijo, no, cuando le preguntaron por el suceso, Mujica dijo, no hay que ponerse delante de las tanquetas. Una reflexión extraordinaria. ¿Qué tiene razón? No, lo que pasa es que... No, claro, o sea, lo dijo como... Pero si hubiera sido al revés, si hubiese sido un gobierno de derecha... A ver, es que tenemos que retroceder unos años atrás. Este mismo acontecimiento se llevó a desarrollo en la plaza de Tiananmen, cuando una persona se para delante de un tanque que perfectamente pudo haber pasado por encima de esa persona, pero el tanque, el soldado respetó y paró la columna de tanques. Y no era uno, eso, ojo. No claro, era una columna. Entonces, la observación irónica e insensible del señor Mujica la encuentro nefasta, es una falta de respeto, porque tú como ciudadano tienes el derecho a manifestarte como sientas, como en ese momento, ¿cierto? Porque no olvidemos que en este momento la ciudadanía a nivel mundial, sobre todo los jóvenes, están viviendo un fenómeno que se llama alienación. Y la alienación es la pérdida o alteración de la razón o los sentidos, la pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o colectivo. Wow. Al sentirse frustrados, al sentir que los gobiernos no le contestan, no le responden a sus necesidades básicas, se genera una molestia, una frustración, una indignación. Dígame, Daniel. Pero Roberto, recuerda que la seguridad está para resguardar, o sea, mantener el orden público. O sea, sería como que algo contrario de que la guardia o las fuerzas militares se presten a esas actitudes. A ver, lo que pasa es que... Porque ellos están para guardar la seguridad. Sí, no, estamos de acuerdo, sí, todo respecto al orden y toda esa cosa. Pero es que, ¿por qué no actúan con esa misma ferocidad contra la delincuencia, contra el narcotráfico? Esos mismas tanquetas podían ir a derribar las mansiones no tanto hablamos de lo que hicieron, digamos, las fuerzas de seguridad pública, porque para bien o mal han sido así desde que la historia se escribe. Por supuesto. Han sido así. El problema es lo siguiente, o sea, a lo que voy yo, a mi pregunta. La izquierda latinoamericana,
con ese discurso que ha llevado siempre así en la punta de la lengua, lanzándolo hacia la ciudadanía en defensa. ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde está la izquierda latinoamericana? ¿Cambió de discurso? ¿Ahora tiene una doble moral? Sí, por supuesto, sí. Cayó en el contexto de su zona de confort, cayó en la burguesía y le interesó poco los derechos del pueblo. Eso que le prometió, ¿cierto? Que recordaremos uno de los discursos finales de Salvador Allende cuando él dice: se abrirán las grandes alamedas donde caminará el hombre libre. Ese desarrollo hasta el día de hoy lo podemos ver porque se ven esas marchas, las personas marchan con libertad a pesar de las dificultades que se le ponen, pero dentro de esos discursos, de ahí en adelante la izquierda cayó en ese doble estándar, prometiéndole pan y circo. Eso es, entretención. Entonces, por ende, se conecta el apagón cultural, donde las personas no se informan, ¿ya? Nuestras nuevas generaciones poco les interesa. Y los pocos que se informan están en desarrollo, ¿cierto? Y generan estos movimientos sociales, porque estos movimientos sociales nacen a raíz y producto de la no respuesta de los gobiernos. Bueno, ya para seguir avanzando, para no meternos ya en un tema un tanto punzante ahí, queremos informarle a nuestros radioescuchas, en este momento porque no hay cámara, así que son radioescuchas solamente, a nuestros radioescuchas, que el tema del día de hoy, el que hemos traído para compartir con ustedes, es sobre el neoliberalismo. Pero a propósito que introdujimos este tema para hablar un poco acerca de la izquierda, del comunismo en sí, también lo invitamos a ustedes a que se conecten con aquel compañerismo ministerial allá en Venezuela, porque han salido predicaciones extraordinarias. Predicó hermano Pin, hoy día está predicando, creo que ya predicó ya por la hora, nuestro pastor Pedro Peralta Duarte, y será muy bueno para cada uno de ustedes escuchar y conectarse a esos servicios allá. Por supuesto, todo lo que está pasando con la actualidad política, social, económica, tiene que ver en lo absoluto con un plan divino, por supuesto. Bien, Roberto, tú que nos traes el tema del día de hoy acerca del neoliberalismo. Bueno, ¿qué nos puedes comentar? Para entrar en el contexto histórico, vamos a retroceder unos años atrás. Voy a leerles algo muy importante, donde se inicia toda esta situación. Hoy, más que nunca, es preciso valorar a los seres humanos y para ello es necesario fundamentar los lemas que se desarrollaron un día 5 de mayo de 1789, la Revolución Francesa. Y dicho lema era libertad, igualdad y fraternidad. ¿Puedes repetir la fecha, por favor? 5 de mayo de 1789. Un dato histórico ahí se para desarrolla que la Revolución Francesa. Y reitero, para que no olvidemos y ustedes, amigos auditores, puedan reflexionar sobre el lema que se usó en dicha revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Con esto se le anuncia, ¿cierto?, al pueblo que va a tener estas características. Pero a medida que fue avanzando la historia y aparece en el escenario el capitalismo, ¿cierto?, que desarrolla como una teoría económica e ideológica Carlos Marx, ¿cierto? Y en este contexto él planteaba el capitalismo como una situación de producción. Y ante esta producción económica de manufactura, ¿cierto?, él pensaba en que todos en igual forma, en igualdad de condiciones, iban a obtener los beneficios de dicha producción. Pero en el transcurso nos vamos dando cuenta que no fue así, lamentablemente. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, asoma un concepto que llamó la tensión, ¿cierto? Que primero ya se llamaba, que lo introdujeron los políticos, ¿cierto?, dentro del contexto liberal. Los liberales, y empezaron estas proclamas medias libertarias, medias idílicas, ¿cierto? Entonces aparece en el escenario el neoliberalismo, el cual, ¿cierto?, como un mecanismo, ¿cierto?, de modelo económico, ¿cierto? En este contexto, el neoliberalismo es una teoría político-económica
que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual, bajo principios radicales. Entonces podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que esto está en desarrollo. Como acá mi hermano Pedro me preguntaba, ¿cierto?, respecto a esto de la izquierda, todo, este concepto encierra a todos estos protagonistas, a la izquierda y a la derecha, que están bailando felices con este nuevo método, con esta nueva teoría económica, ¿cierto?, que acá en Latinoamérica y sobre todo en Chile, en 1980 llega a través de los Chicago Boys, ¿cierto?, que fueron capacitados en las universidades de Estados Unidos y llegan con este modelo económico en el cual Chile es el laboratorio para desarrollarlo, cómo iba a funcionar en Latinoamérica. Entonces, acá les leo, el neoliberalismo surge como una reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, como el Estado benefactor, y toma fuerza gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo XX. Entonces, en este neoliberalismo empieza a dejar de lado al gobierno, a los estados, donde entra a ser protagonista esencial las empresas privadas, la oferta y la demanda, ¿cierto? Porque todo esto nace producto de una necesidad que tengo yo. Entonces este neoliberalismo fue generando en la población el concepto que yo les mencionaba anteriormente, alienación, ¿ya? Una alineación. Alienación, claro. La pérdida o alteración de la razón, porque yo estoy molesto, veo que no se me cumple nada. Porque, claro, justamente, porque el neoliberalismo, ¿qué desarrolló? A los ricos, hacerlos más ricos, y a los pobres más pobres. Claro, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí para poder identificar un poco mejor esto así llamado el neoliberalismo. Hoy día la gente mira el neoliberalismo como definiciones, una serie de definiciones para referirse a ciertas cosas que tienen que ver con los males de la sociedad. Asimilan que el neoliberalismo tiene que ver directamente con un gobierno de extrema derecha malo, con una economía, con un proyecto de economía un tanto frustrado, y lo asimilan directamente con el capitalismo, por ejemplo, y no tiene mucho que ver ahí, porque el capitalismo es capitalismo, independiente del estilo económico que se siga ideológicamente. El neoliberalismo se comienza a hacer fuerte desde la década de los 30 hacia adelante. Sí. Ya empieza a crecer y obviamente se empieza a aplicar en algunos países a partir ya de pasado 1965. Y bueno, ahí sí cae tristemente recordar que Chile fue un centro de experimentación, sí, del neoliberalismo. El neoliberalismo lo que propone básicamente, para que se entienda, para que las personas puedan entenderlo, nuestros radio oyentes, de mejor manera, el neoliberalismo lo que propone es una separación total del gobierno, del Estado, del Estado y del gobierno, con respecto a la economía, a la administración económica de la nación. ¿Para qué? Para que de esta forma, así ellos no se tengan que hacer cargo de ciertos deberes que cada empresario debe hacerse cargo dentro de las personas que trabajan en cada empresa. Eso es el neoliberalismo. Por eso es neoliberalismo. Libera a las empresas, a los empresarios, de las responsabilidades sociales. Sí. Eso es el neoliberalismo. Pero ahí también influyen muchos sectores. Sí. Por ejemplo, el tema de ahí entran las guerras, como la psicológica, las guerras de información, los medios de comunicación también influyen allí, porque son los que prestan esa herramienta para que fluya con toda normalidad el tema del neoliberalismo. Bueno, claro. Lo importante en esto es que le quede claro a nuestros hermanos, amigos, auditores, que este neoliberalismo, se han hecho serios estudios a nivel sociológico, psicológico, que ha logrado influenciar en la conducta de las personas. Y lo más básico que podemos ver es consumo como prioridad. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo trajo algo esencial, la mercantilización de la educación, de la salud y de todos los bienes necesarios básicos que debería otorgarme el gobierno. Sin embargo, terminó mercantilizándose esta situación y por lo tanto ha generado la molestia en algunos sectores, en otros la comodidad.
entonces son evidencias claras. No, pero ¿ya? ojo también que a nivel de economía no causó no causó lo esperado por parte de los economistas. Cuando se aplicó aquí en Chile, a partir después de 1963, de 73, perdón, del golpe de Estado, y se aplican todos los principios del neoliberalismo a través de este plan que tenían los Chicago Boys en conjunto con la CIA, y esto no es teoría, es algo real, ¿ya? Uno lo puede buscar, lo puede ver, lo puede analizar, para quienes piensen que oye, esto están ahí especulando. No, es real. Ojo, esto no nos encasilla a nosotros como unos anticapitalismo, ni mucho menos. Estamos hablando acerca de lo que es el neoliberalismo. Es que la verdad no tuvo los resultados esperados, para nada. Para nada. Después de que se aplicó en 1973, al poco tiempo en Chile, a los 3 años creo, ya la bolsa de comercio chilena estaba cayéndose al suelo. Y para qué decir hasta 1982, cuando ya sí tuvimos una crisis económica bastante fuerte. Claro, por ejemplo, dentro de las características del neoliberalismo dice: favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. O sea, aquí traemos a colación un concepto que se usa hoy en día los cientistas políticos: gobernanza, la eficiencia administrativa de llevar a desarrollo las políticas públicas. Eso es a grandes rasgos un poco la gobernanza, que se ocupa poco, pero los cientistas políticos lo ocupan más. Entonces, como decía mi hermano, ¿cierto?, no se ha llevado a cabo con la eficiencia que debería esperarse, y en este momento sí ha generado un descontento, una molestia en algún sector, y las consiguientes injusticias sociales. Aunque claro, igual estamos de acuerdo que en la privatización de ciertas cosas, de ciertos requerimientos, de ciertas, ayúdame ahí, se me escapa una palabra, necesidades, ciertas necesidades básicas de la sociedad, sí ayuda a la privatización, en el sentido de que alguien que está haciéndose cargo directamente porque le va a afectar a él si no se hace cargo bien, sí, lo hará mejor. Aunque ahí también caemos en un concepto que me gustaría abordar más adelante, que es la democracia real, la griega, la propuesta por Aristóteles, sí, que habla de cómo los cargos efectivamente debían hacerse cargo de lo que les tocaba, si no perdían el cargo, perdían la cabeza. Claro, no, tienes razón. Mira, un poquito respecto a lo que mencionabas, la eficiencia de las privatizaciones. Lamentablemente Chile, y esto pongan atención, es el único país que tiene el agua potable privatizada. Y esa nefasta situación ocurrió en la década de los 80. Ningún país más tiene privatizada el agua, sino que aquí en Chile. Y se desarrolló a través del Código de Aguas, donde se le da prioridad al empresariado y no a la población. Si vamos analizando el texto, ¿cierto? Y viene una renovación del Código de Aguas, donde también los afectados, que en este caso son los productores agrícolas, ven mermada la llegada de agua, lo que necesitan. Wow. Y entonces, esto es una realidad, y a esto agreguemos el fenómeno del calentamiento global, que está generando una escasez hídrica muy potente. En el norte de nuestro país hay lugares, hay pueblos donde tienen que ir camiones de aljibe 1 o 2 veces al día, y esa agua tiene que durarle a la gente 5 días. O sea, esa es la realidad palpable. Bueno, ahí se cae un poco tanto la teoría que puse al principio de que la privatización efectivamente contribuía para mejor, porque si analizamos por ejemplo a Ecuador no tiene privatizada el recurso del agua, y tienen mucha mejor calidad de servicio que acá en Chile. Yo estuve allá en Ecuador. Pero si comparamos el tema de Venezuela desde digamos de una década o 2 décadas atrás, muchas cosas se nacionalizaron cuando eran privatizadas, y el servicio desmejoró por completo. Desmejoró. Sí, porque en realidad, por ejemplo, el sistema eléctrico es nacionalizado por el Estado. Es tomado por el Estado para beneficiar al pueblo de manera con un subsidio. Pero el servicio eléctrico en Venezuela desmejoró por completo 20 años. O sea, digamos 10 años para acá desmejoró. Porque primero el pago del servicio era por debajo. Entonces ya no se puede exigir porque el pago era por debajo de un buen... De lo legal. De lo legal, exactamente. Igualmente el agua. Wow.
Es decir, que hay que estudiar muy bien eso, porque si yo comparo, por ejemplo, los servicios de Venezuela con Chile, son óptimos. El chileno es óptimo como tal. Claro, tienes que pagar por eso. Claro. Bueno, entonces claro, si vemos estos tres ejemplos que pusimos sobre la mesa, a Chile, Ecuador, Venezuela, nos podemos dar cuenta de algo. Quizás no está ahí tan agarrado de eso el sistema del neoliberal, sino que la administración, la debida administración. Claro, no tenemos que olvidar que hablando del concepto de la administración como tal, ¿cierto? Yo busco administrar algún bien público o privado, ¿cierto? Para obtener réditos, ganancias como tales. Y eso es lo que está la prioridad de ahora. Y aquí nos enlazamos automáticamente con algo que está ocurriendo, ¿cierto? Lo que planteó Zygmunt Bauman, ¿cierto? Este sociólogo, uno de los últimos de la vieja escuela de la sociología, la sociedad líquida, ¿cierto? Que todo fluye, todo está rápidamente, ahí en las generaciones nuevas, está desarrollándose algo de poco compromiso, ¿ya? Entonces, claro, ante ese poco compromiso en lo laboral, en la relación de pareja, en la relación familiar, es que yo necesito algo efectivo. E incluso, ¿cierto? Si tomamos nuestras últimas dos generaciones, millennials y Z, ¿cierto? Ellos quieren algo más efectivo, algo que les genere una beneficio, una satisfacción en lo personal, ¿me entiendes? Pero se está desarrollando, Bauman también lo planteó, dentro de todo este contexto, la soledad como tal, que los individuos un poco buscan retraerse de lo colectivo en algunas comunidades como tal. Entonces todo esto va conjugando ciertos males, ciertas situaciones, y Chile explota con una tasa triste de suicidio producto de todas estas conductas, de todas estas situaciones. No podemos quedar ajenos porque una cosa influye en la otra. O sea, vemos gente suicidándose por su sobretasa de endeudamiento, o por sus frustraciones, y vemos, oye, les dejo claro, esto es una realidad, y ustedes como jóvenes quizás lo van a alcanzar a ver. A los gobiernos les va a estallar en la cara, porque la Organización Mundial de la Salud se los dijo hace 10 años atrás. El mundo está envejeciendo, y lo que les va a estallar en la cara a los gobiernos es la vejez, porque nuestros ancianos que entregaron un servicio a su país no están siendo recompensados como se merecen, valorados, respetados. Claro. Tienen dignidad, ¿entiendes? Oye, Roberto, mira, tú hace algunos días, hace algunas semanas, no estoy seguro, llamaste a una radio, ¿no? ¿Qué radio llamaste, te acuerdas? Radio Pauta, que es un programa es un programa literario-cultural. Literario-cultural. Claro, que lo dirige Christian Barken. Y en ese momento, claro, había un tema bien puntual. Y tú hiciste una pregunta, ¿te recuerdas lo que preguntaste y lo que te respondieron? Si nos puedes compartir eso, por favor. Ya, mira, a grandes rasgos, ¿cierto? Porque ahí estaban hablando sobre el tema de la pérdida de identidad de la ciudadanía respecto a la religión, puntualmente el catolicismo, producto del incendio de la Catedral de Notre Dame, que para Francia es un tema emblemático, una simbología religiosa muy importante, que los impactó a los franceses. Y para el mundo católico en general también. Sí, por supuesto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto, Christian Barkin invita a Julio Retamales, un historiador, que él escribió un libro muy importante, si los que tienen la oportunidad búsquenlo. ¿Qué de Occidente? Así se llama, es una pregunta que plantea. ¿Qué de Occidente? ¿Qué de Occidente? Porque de verdad, Occidente, y en este mismo libro él plantea que Europa... Disculpa, ¿puedes repetir el nombre del autor para quien no lo escuchó y lo quiera buscar? Julio Retamales. Julio Retamales. Historiador del libro ¿Y qué de Occidente? ¿Qué de Occidente? Bien. ¿Y qué pasa? Que en ese momento dan la posibilidad que nosotros los radiovidentes, como esta radio nos menciona, puedan participar. Y yo sí llamé y hice la pregunta de cómo el neoliberalismo ha influenciado en la ciudadanía, en nosotros los ciudadanos, los mortales, para ir alejándonos de Dios. Entonces, claro, a ellos les conmovió la pregunta, porque yo se la planteé desde el contexto de protestante, no de católico. Claro. Entonces a ellos les llamó la atención ese contexto y, claro, ellos me responden que las evidencias están a la vista, que todo se está desmoronando, que hay un descontento, más personas dejan de ser católicos, se alejan de la religión, de sus creencias. De hecho, yo en lo personal, en el último censo de este país trabajé y podía corroborar a través de los encuestados de que la gente, los más jóvenes,
tenían un desencanto con la religión, con el catolicismo, con lo evangélico, con todo. Entonces, es porque las instituciones han caído en errores garrafales. O sea, ¿cuál ha sido el error garrafal? Que han dejado a Dios de lado. Entonces, esto... ahí nace tu pregunta. Claro, de ahí nace la pregunta. Entonces, él, como historiador, ¿cierto?, me responde que efectivamente hay un desencanto, hay una... ¿Pero cuál fue la pregunta? La pregunta que Está diciéndome la respuesta, todavía no me ha planteado la pregunta. Ya, que Preguntaste. desde mi contexto de protestante, ¿qué pensaban ellos respecto si el neoliberalismo ha logrado influenciar en las personas para alejarse de Dios? Esa era la pregunta puntual, Ya. como tal. Porque en más detalle, ¿cierto? Yo estoy recordando a grandes rasgos, ¿cierto? Ellos muy amablemente me responden y, como reitero, les conmovió la pregunta. Claro, yo también me recuerdo que dijeron muy buena pregunta, te Claro. dijeron ahí en la radio. Claro, lo que pasa que ante esta triste realidad que está estallando delante de nosotros, ¿cierto? Es lo que yo quería apuntar, porque yo se lo había planteado acá a mi hermano Pedro, traer el tema del neoliberalismo y cómo está influenciando en nuestras vidas. Entonces, claro, no queremos salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, ¿ya? Porque en el año 68 se planteó, ¿cierto?, la sociedad del bienestar. Cuando estalla la revolución de mayo del 68, los jóvenes escuchaban a la aristocracia que estaban en la sociedad del bienestar, ¿cierto? La marca Renault estaba vendiendo su vehículo 1 millón, ¿cierto? Y ahí estaba todo en auge y damos produciendo. Y ¿Estamos hablando de qué año, disculpa? mayo de 1968. Mayo de 1968. Claro. Entonces, en ese contexto, todas estas cosas se van entrelazando y podemos ver que las escrituras se van cumpliendo. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, tristemente, vamos viendo delante de nosotros el cumplimiento de todos estos acontecimientos tristes, ¿cierto? Que ahora en mayo, ¿cierto?, se va a celebrar los 51 años de esta revolución de mayo del 68, donde un grupo de jóvenes... La revolución estudiantil de mayo del Claro, 68 en Francia. Claro, ellos, producto del descontento, la desigualdad que sentían que este movimiento teórico económico estaba llevando a cabo, la desigualdad y todo eso, se adhieren los trabajadores de la Renault y de otras marcas importantes, empresas importantes en Francia, para pelear por sus derechos, ¿ya? Que todos tienen derechos. Ahora, entre todos estos ismos, movimientos, nazismo, fascismo, comunismo, socialismo, que le han prometido a la población mil maravillas, el país de nunca jamás, al final hay una sola parte que cumple, hay un solo movimiento que cumple ese propósito, Claro. y es el cristianismo. No, por supuesto. Bueno, para un paréntesis aquí, para todas las personas que les gustaría oír este programa al que se está refiriendo nuestro hermano Roberto Martínez, donde él hizo esta pregunta acerca del neoliberalismo, cómo ha influenciado en el mundo del cristianismo, les comentamos que estaremos dejando un link en la página de Facebook para que ustedes puedan dirigirse a la radio y escuchar aquel programa. Pero ahora estábamos hablando acerca de lo que fue la revolución de mayo del 68. De mayo del 68. Ojo, revolución que, así como un pequeño dato histórico, duró un mes y la verdad es que no logró mucho. No logró mucho, pero fue como una piedra que quedó ahí, marcando algo que vendría a futuro. Y que, bueno, a partir de ahí, de lo que demás revoluciones empezaron a tomar acerca de este movimiento estudiantil, fue que se lograron muchas cosas hoy en día. Un ejemplo de ello fue la Revolución Pingüina aquí en Chile, sí, que logró todo lo que logró y se basó en mayo sí, del 68. Quería hacer un alcance que aquí en Chile, en 1967, en la Universidad Católica de Chile, una universidad conservadora, un grupo de estudiantes hace una protesta, también reclamando algunos derechos, pero algo que llamó la atención, y ustedes pueden buscar en la página Memoria Chilena, hay un lienzo en el frontis en esa época, y donde dice el Mercurio miente, que es un diario emblemático de nuestro país, y estos muchachos, que a uno le llama la atención de la Universidad Católica, lo hicieron los muchachos de la Universidad de Chile. Entonces, de ahí se olía que en los 60 fue una
década muy convulsionada, con mucho movimiento, porque no olvidemos que el hipismo también gatilló los movimientos sociales desenfrenados, con mucha violencia. Por otro lado estaban los movimientos antirraciales, porque los negros se sentían postergados, pisoteados en Estados Unidos. Entonces se gatilla y explota esto. Y explota en el 68 y, como decía mi hermano Pedro, ¿cierto?, no se logra mucho porque obviamente el gobierno y sus fuerzas logra controlar en cierta medida, pero el intento ha estado. Y esto continuará, ¿cierto?, históricamente. La historia es cíclica y se repite. No podemos evitarlo. Hago mención a un libro muy importante, ¿cierto?, de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, donde él habla de un periodo, es una novela histórica donde habla de un periodo de Perú, donde había sido sometido por una dictadura, en el periodo de 1948 al 56, y un ciudadano, el protagonista de esta novela, él dice en qué momento Perú se complicó. Él estaba parado en el dintel de su puerta mirando a unos chavales corriendo y él lanza este pensamiento en voz alta: en qué momento se complicó Perú. Wow. Porque él estaba como joven vislumbrando un Perú esplendoroso, con buenas proyecciones, como todo joven. Ustedes mismos que son más jóvenes quieren una buena sociedad, que se puedan proyectar en su vida. Y eso es legítimo. Bueno, para los que no conozcan a Mario Vargas Llosa, escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura, amigo de nuestro hermano Daniel Vargas. No, broma, no es amigo de nuestro Daniel Vargas. Bueno, sabes que me parece algo importante acá, porque aquí leyendo sobre la revolución del 68, dice que esta fue una serie de protestas que fue iniciada por grupos estudiantes izquierdistas, Sí. como ya habían comentado, contrarios a la sociedad del consumo. Sí, porque ahí de la sociedad del consumo que tú dices viene el tema que esta sociedad estaba bien, estaba en una sociedad del bienestar, de la comodidad, lo que llamamos muy elegantemente la zona de confort. Claro, pero también si lo queremos contextualizar, tenemos que ver también que estamos hablando de la década de los 60. ¿Ya? Estamos hablando de la década de los 60. Y en la década de los 60, obviamente, ahí había una gran batalla a nivel social, claro, por parte de las juventudes, Sí. ¿ya? Porque se estaban dando cuenta del fracaso del sueño americano. Algo que, ojo, Sí. podemos ver en escritores de algo que a veces la gente desprecia, de esto de las novelas gráficas, por ejemplo, Alan Moore, Sí. cuando retrata el sueño americano, y uno de los héroes, entre comillas, pregunta, dice, ¿pero qué le pasó al sueño americano? Y Comedian le responde, se hizo realidad y el país estaba hecho pedazos. Sí. Porque estaba retratando lo que significaba realmente el consumismo. Sí, lo que quiero hacer, ahora que mi hermano hace alusión a esto, hay un evento, un episodio importante para los norteamericanos y para aquellos que esto es un homenaje con respeto, que lamentablemente ustedes como norteamericanos nunca debieron haberse visto involucrados, que participaron en una guerra que no debieron, en la de Vietnam, desde el año 1965 hasta el 75. Como consecuencia de esta guerra, que los jóvenes eran obligados en los 2 años obligatorios de servicio militar ir a pelear allá, y los que volvían vivos volvían con serias alteraciones psicoemocionales porque tenían que enfrentar realidades muy macabras, muy siniestras, ya, o si no volvían inválidos. Entonces los marcó en un contexto psicológico a las futuras generaciones. Lamentablemente ellos no querían, y entonces el movimiento social de jóvenes estalló, y le estalló en la cara a Richard Nixon, y a él le decían que no querían ir a la guerra, y él los obligaba porque él era cerrado, era cuadrado, y le hizo un gran daño a su país hasta el día de hoy como nación, Claro. porque que, como decía, No, y no solo a su país, estamos hablando de Richard Nixon. claro, Le hizo un gran daño, digamos, a muchas partes del mundo. Roberto, quizás me esté adelantando a algún plan que tú tenías por ahí, pero estoy viendo que entre la cantidad gigantesca de libros que tiene ahí en la mesa, muchos libros ahí en la mesa, sí, porque nosotros estamos con un computador, un celular, y tenemos una colección de libros acá adentro, pero él las tiene aquí en la mesa. Veo que está ahí un mensaje sí, del hermano William Marion Branham, nuestro sí. profeta. Quiero El decir, mensaje dice: ¿por qué la gente es tan fluctuante? ¿Ya?
Es una pregunta. Predicado el 1 de enero de 1956. ¿Tenía alguna cita ahí marcada del mensaje que tiene que ver con esto? ¿O me adelanté quizás mucho? No, está bien. Aquí lo que llama la atención es una oración para ir cerrando de acuerdo al ciclo, ¿cierto? A lo que estamos hablando, para ir resumiéndoles y para que ustedes puedan entender nuestra realidad como creyentes. El profeta, les voy a leer un fragmento de una oración que hace. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos hoy por ti, quien aquí, en esta edad moderna, en la edad del automóvil, avión, cohetes de reacción y toda clase de ciencia, teléfono, televisión y armas modernas, atómicas y demás, tú todavía eres el Supremo, Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente y el Dios que creó los cielos y la tierra y extendió el cielo. Dios, aquí estamos delante de ti. Una oración del hermano Branham. Sí, y esto quiero que lo alberguen en su corazón y lo cotejen con lo que hemos conversado acá con mis preciosos amigos y hermanos, analizando una realidad que teníamos que enfrentarla. Y el profeta nos da la receta aquí y nos dice que nos quiere decir de que la única zona de seguridad para nosotros en este momento, siglo XXI, 2019, es Jesucristo. Amén. Y tenemos que asumirlo como tal. ¿Ya? Así es que quiero, por mi parte, ¿cierto?, agradecerles esta oportunidad de poder compartir lo que estaba en mi corazón, agradecerles esta oportunidad. No, ¿ya? por supuesto, Roberto, tú sabes que eres parte de nuestro panel, como un periodista más. Muchas gracias. Bueno, ya nos estamos acercando ya al final de nuestro programa. Hacemos una cavilación acerca de esta oración del hermano Branham, que habla que con respecto a todas estas cosas que nos rodean hoy en día, las tecnologías, las ciencias, cosas que no nos dan tiempo. Yo veo ahí a un muchacho en el celular que el otro día conversaba con un amigo y no vi que tú en las aplicaciones, por ejemplo en Instagram, te aparece cuántas horas más o menos te conectas al día. Sí. Te lo dice, decía, oye, mi Por hermano se conecta, me dijo que se echaba entre 4 y 6 horas al día conectado ahí. Entonces, si es solo ahí, solo en Instagram, y si tomamos en cuenta todas las demás aplicaciones, todo lo demás, los jóvenes hoy en día no tienen tiempo para nada. Bueno, también tomamos esto en la escritura, que en los últimos días los días serán acortados. Correcto. Y claro, no es tanto porque el horario se te vaya cortando, sino porque hay tantas cosas que hacer en el día que estoy más que seguro. Muchos de estos jóvenes no se dedican el tiempo a la oración, a la lectura del mensaje, a la lectura de la Biblia. Y claro, sí, es verdad, mucho de esto tiene que ver, bueno, obviamente tiene una relación directa con el tiempo de consumismo en el que vivimos. Por ejemplo, hoy yo tengo de un consumo de 1 hora con 34 minutos en Instagram, solamente en la aplicación Instagram. Imagínate el Facebook, sí, el WhatsApp. Claro. Y quería, hacerles un alcance, ya que tocan este tema del tiempo y la tecnología. Acá en Chile, una neuróloga, una psicóloga infantil juvenil, Amanda Céspedes, comenzó una campaña junto con una educadora de párvulo para ayudar a nuestros niños, y ella plantea, que también fue tocado en un programa radial, el tema, ella le llama técnicamente lo que están sufriendo nuestros niños, la pantallización. Pantallización. Claro, el exceso de consumo. Dice que a un niño, no antes de los 5 años se le debe pasar un celular. No antes de eso, porque si se lo pasamos antes, le matamos áreas importantes del cerebro. Ella es una neuróloga, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que es experta. Ella ha escrito como 10 libros donde aborda el tema de la crianza, de la guianza a los padres hacia los niños. Entonces, es complicado. Entonces, acá en Chile se dio inicio porque, para que sepan ustedes, en Japón y Estados Unidos ya desarrollaron clínicas de muchachos, niños y jóvenes que han consumido demasiada tecnología a través de los juegos de video y están siendo intervenidos en terapias. Oye, wow, y si esto va dirigido hacia el mundo mundano, ¿cuánto más para nosotros?
seguro. Cuanto más para los padres jóvenes hoy en día que están aquí, que de repente a veces como que no toman en cuenta pequeños detalles que son abismales, que los ven pequeños pero son abismales. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, igual era fuerte andar con dibujos animados, con disfrazado de cualquier muñeco ahí, de Max Steel, por ejemplo, no sé. Pero, no sé, a veces los niños andan con ropa de Frozen y a veces es por ahí los padres no se dan cuenta de que Frozen, por ejemplo, es una película que parece ser una poesía a la liberación del ser. Así las mujeres liberándose completamente, ya no necesitan un príncipe valiente, no necesitan nada de eso. Ellas cantan ahí la canción Libre soy, y tiene, Sí. tiene una referencia única. Obviamente se refiere a la sexualidad. Correcto. Y a veces los padres no se dan cuenta de esos pequeños detalles. Cuanto más de estas cosas que si hay una neuróloga lo está diciendo hacia los niños del mundo, o sea, ¿cuántos nosotros lo tenemos que tomar en cuenta? Claro, recuerda que también los niños son una esponja y absorben Claro. todo lo que oyen, oyen, ven, toda la cuestión. Y además de eso que los personajes tienen sus influencias. Y nosotros sabemos bien el tema de la influencia, qué es lo que puede generar en la conducta de un niño todos esos personajes. Igualmente las redes sociales, igualmente la música, porque la música es otra, y también los mismos cómics. Las películas tienen también, digamos, códigos que solamente ellos pueden notar, que nosotros no lo vemos, pero ellos sí lo ven. Entonces son cosas que atraen. Claro, y el mundo de hoy día está tan perdido. Tenemos, por completo. ejemplo, el caso de las feministas que están ahí peleando por algo que es real. El derecho de cada persona tiene que ser algo real. Para ti, tiene que ser para todos los mismos derechos. Y a veces se tiran en contra de la religión, en contra del cristianismo, porque consideran que el catolicismo fue muy duro. Pero oye, si se van a la raíz real, sí, el catolicismo a la mujer la cerró, pero el verdadero cristianismo la liberó. Por supuesto, así es. Y eso no lo toman en consideración. Y si son, así estamos hablando del feminismo, ¿cuánto más con niños que hoy día nacen y están ahí metidos adentro de la boca del lobo en situaciones que antes eran completamente horribles para todo el mundo, ahora son totalmente abiertas? Y ahí se van mucha gente sin ver esos detalles. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, Noticias de Nuestro Mundo, donde compartimos temas de actualidad y hablamos de un tema en específico que nos trae alguno de nuestros hermanos aquí en el panel. También, a propósito, nos acordamos de una situación muy lamentable. Emitimos nuestro sentido pésame. Ya no es noticia, por eso no la dijimos, porque ocurrió el fin de semana pasado, sobre la muerte de nuestra hermana Nancy Ríos, la esposa de nuestro hermano Romualdo. Emitimos nuestro sentido pésame para esa familia, para nuestro amado hermano Romualdo, y de verdad les decimos que lo sentimos. Yo muy en lo particular lo sentí. Conocí al hermano Romualdo muy niño, se conoció con mi papá y me dolió bastante. Emitimos nuestro más sentido pésame y compartimos que estamos con ellos en oración acerca de esta situación lamentable. Así es. Bueno, llegando al final del programa, que nos despedimos. Daniel. Bueno, invitándolos para la próxima edición, que sin duda alguna traemos mayor información para todos ustedes. Amén. Por supuesto, Roberto. Bueno, agradeciendo vuestra atención, vuestra fiel audiencia. Nos estamos comprometiendo programa a programa con nuestros hermanos, traer buena información fresca para mantenernos al día, mantenernos atentos a lo que está haciendo, cómo está moviéndose el Espíritu Santo, ¿ya? Que puede parecer una tensión, puede parecer algo, pero sí, tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo. Entonces, un fraternal saludo y que Dios les bendiga por su tiempo. Por supuesto. Uy, se me olvidaba algo que era muy importante. Dígame. Roberto, yo te iba a preguntar acerca de qué libro tú nos recomendarías para leer esta semana. Y Ya, para aquellos que quieran introducirse, yo sé que estamos en una era donde los muchachos y jóvenes, estamos en los millennials y los Z, ¿cierto? No les gusta leer mucho, pero les recomiendo para comenzar a encantarse con la literatura, partimos con el gran libro de los libros, la Biblia. amén. Por Leyendo supuesto.
una historia, un salmo, un proverbio, y con eso comienzan el día o pueden irse a dormir. Cada frase, cada cosa que es dicha, por decirle algo que a mí siempre me marca, el Salmo 63, 3, que dice: mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Wow. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces, por citarles algo, pero para los jóvenes está el Salmo 119, que pueden ir leyéndolo parte por parte. Y aquellos que son amantes de la lectura y no conocen otro gran libro, que es el segundo más vendido después de la Biblia, El Quijote de la Mancha. Sí, El Quijote de la Mancha. Sí, de Miguel de Cervantes, ¿cierto? Es un libro, es considerada la novela moderna de todos los tiempos. Todos los escritores que vivieron después o fueron contemporáneos a Cervantes y a su obra, le rindieron un homenaje, sí, le rindieron sus respetos, porque es una novela donde menciona cosas importantes. Por ejemplo, cortito, hay un diálogo entre Sancho Panza y su esposa respecto al futuro de su hija, y le lanza un pensamiento muy importante. ¿Cuál piensas tú, le dice a su esposa, que es la mejor pasta del mundo? Claro, uno inmediatamente recurre a esas exquisitas pastas italianas y cosas así, lo más rápido. Es lo que pensé. Pero él le dice: es el hambre y los pobres lo saben bien. Yo cuando leí, eso es una de las tantas citas que te ayudan a reflexionar. El Quijote tiene humor y tiene reflexión. O sea, tengo que entender que Cervantes leyó la Biblia. Sin duda. Por supuesto. Dios les bendiga. Dios les bendiga. There's a land beyond the river that we call the sweet forever, and we only reach that shore by faith decree. Yes, I want to see my Jesus, shake his hand and have him greet us when they ring those golden bells for you and me. Don't you hear the bells ringing? Can't you hear the angels singing? It's a glory, hallelujah, jubilee. In the far off great forever, just beyond the shining river, when they ring those golden bells for you and me. When our days have known their number, when in death we sweetly slumber, when the King commands the spirits to be free, there'll be no more stormy weather, and we'll live peacefully together. When they ring those golden bells for you and me, don't you hear the bells ringing? Can't you hear the angels singing? It's a glory, hallelujah, jubilee. In the